Tenemos vía Skype a Juan Carlos Sosa Aspurua. Hoy le escribí y le dije, bueno, Juan Carlos, es hora de que hagamos otra entrevista. Ya hicimos una anteriormente que fue muy vista, que tuvo muchísima audiencia. Y yo así en el Twitter, por mensaje directo, le dije, es hora de que hagamos otra entrevista porque yo necesito que alguien me explique, por ejemplo, por qué Ramón José Medina continúa en la Mesa de la Unidad Democrática después de que ya mañana se cumple una semana de la barbaridad que declaró en un programa de televisión por internet en Venezuela. Ya tenemos ahí lo tienen ustedes, además están esperados Juan Carlos Sosa Aspurua. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas noches, muy encantado de estar contigo en tu programa. Bueno, esta conversación contigo, que siempre es tan sabrosa, va a comenzar con este documento que tengo en la mano. Me lo encontré, por supuesto, buscando información para hablar contigo. 2014, Libertad para Venezuela se llama. Es un artículo que yo considero que es un documento, aquí lo tengo bien leído, bien estudiado y quiero comentarlo contigo. Primero el título, ya tú pones ahí una fecha definitiva en la que se va a conseguir la libertad de Venezuela, Juan Carlos. Bueno, Patricia, ese artículo yo lo escribí a finales de diciembre, principios de enero de este año, y básicamente lo que planteo es, número uno, que ya tenemos de una vez como país que darnos cuenta de que esto es un régimen tiránico, dictatorial, que no va a salir del poder por las vías convencionales. Por lo tanto, es absolutamente prioritario para el país volcarse a diseñar una estrategia efectiva que permita ponerle tiempo perentorio, es decir, salir de esto a la brevedad posible de una manera efectiva. Entonces, lo primero que hay que hacer es, número uno, ya descartar las salidas que han demostrado ser absolutamente ineficientes, ser absolutamente artificiales, ser absolutamente ficticias. Es decir, no se puede jugar a lo institucional cuando esas instituciones están totalmente secuestradas por un régimen que además responde a órdenes, como sabemos, a una organización criminal internacional. Eso no tiene ni pies ni cabeza. En el pasado se levantaron espejismos en ese sentido, se crearon matrices de opinión que convencieron a mucha gente en el país de que efectivamente ese camino era viable. Pero yo creo que nos hemos dado cuenta, en nuestra inmensa mayoría como país, de que por allí no van los tiros, que tenemos necesariamente que diseñar una alternativa completamente distinta. Y eso pasa por darnos cuenta de que lo que hasta ahora ha sido oposición en Venezuela, es decir, representado por eso que llaman la Mesa de la Unidad Democrática, realmente no ha trabajado como oposición, ha trabajado como cogobierno, ha sido parte del sistema y por lo tanto ha sido incapaz de articular el tipo de políticas, el tipo de estrategias que son necesarias para confrontar el mal que tenemos encima. Es decir, para empezar, ese sector político nunca ha entendido la naturaleza del problema, jamás ha entrado en el núcleo del asunto y por lo tanto siempre se ha quedado en lo que yo llamo la política convencional, en una forma de hacer política, de entender la política, que está descontextualizada con la problemática que estamos sufriendo. Por lo tanto, es incapaz de proponer soluciones que efectivamente estén cónsonas con eso que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, esa oposición política, decía yo, necesariamente tiene que cambiar. Bien sea porque los actores se adapten a las nuevas circunstancias, porque de una vez aprendan las lecciones y se den cuenta de sus errores pasados, o simplemente tienen que quedar desplazados y tendrán que surgir en el escenario nuevos liderazgos que efectivamente sí den respuestas a estas cosas y se sintonicen además con el drama del país, con lo que está sufriendo la gente, con las emociones, con la tragedia personal que cada uno de nosotros estamos viviendo por estar sufriendo un sistema que acaba con la dignidad de los seres humanos, que destruye las libertades y que nos borra el futuro. Entonces, eso es una tragedia y necesitamos actores políticos que de alguna manera se conecten con ella y interpreten entonces esa realidad, donde la gente se sienta verdaderamente representada por unas voces que están hablando su propio idioma, ¿no? Entonces,
lo que decía era, vamos a unirnos como sociedad, vamos a utilizar todas y cada una de las herramientas que tenemos para cohesionar todos los liderazgos que hay esparcidos por el país, todos los, digamos, las distintas áreas de la sociedad que tienen algo que decir, bueno, el sector educativo, el sector salud, el sector político, por supuesto, el sector de la sociedad civil en general, representado por todas y cada una, digamos, de las asociaciones, las organizaciones, las entidades que de alguna forma hacen vida en el país. Tratar de unificar eso, pero dentro de esta estrategia que yo llamo, bueno, la estrategia, la única salida que corresponde, que es la desobediencia civil. Es decir, una desobediencia civil que no implica una guerra civil, que no implica violencia, como mucha gente le encanta señalar, que no es producto de unos loquitos radicales que quieren hacer las cosas a la machimberria o que quieren soluciones mágicas. Parto de la base que ya son 16 años de aprendizaje, 16 años de ensayo y error, y que llegó entonces el momento de, bueno, activarnos en lo que es nuestro derecho natural, un derecho que es, digamos, que nacemos con él, que es básicamente desconocer toda autoridad que esté violando nuestros derechos humanos, que esté al margen de la Constitución Nacional y que básicamente se esté, bueno, burlando de todos los valores que hacen grande a los países y, por supuesto, entregando la soberanía nacional a una potencia extranjera. Eso son violaciones gravísimas. Yo siempre he dicho que este régimen ha violado todos y cada uno de los derechos humanos que existen sobre la faz de la tierra y, por lo tanto, el derecho natural nos obliga, no solamente nos da el derecho, sino que nos da el deber de reaccionar correspondientemente y hacer todo lo necesario por sacar ese sistema que está acabando con nuestra vida como seres humanos libres y implementar entonces un régimen, un sistema, un gobierno de transición que permita conducir al país hacia la dirección correcta, que permita poner orden, poner disciplina, limpiar las calles de esa delincuencia desatada que hay, recuperar inmediatamente la economía del país, haciendo todo lo necesario para que eso suceda, y bueno, y dar las respuestas a todos los problemas que están allí señalados muy claramente y los cuales tienen soluciones perfectamente factibles que se pueden implementar de inmediato. Una vez que el país se direccione en ese camino y que efectivamente se pueda hablar de una institucionalidad en donde se pueden ejercer las libertades, entonces convocar a un proceso que sea verdaderamente democrático, transparente, justo, real y no una farsa para elegir autoridades como debe ser. Pero eso hay que hacerlo ya, y es una obligación que todos tenemos, y no es un atajo, todo lo contrario. Lo único que es un atajo en el sentido de que es, digamos, producto de una forma de entender las cosas frívola, tonta, donde no se llega verdaderamente al núcleo del problema, es seguir hablando en términos demagógicos, en términos populistas, de que aquí vamos a seguir un camino pacífico y que esto se trata de conquistar mayorías inmensas y el corazón del pueblo chavista y subir a los cerros y abrazar a la gente. De eso no se trata. Esto es un problema donde, para empezar, no hay que convencer a nadie de nada. Yo parto de la base que aquí no se trata del pueblo chavista o el pueblo no chavista. Aquí se trata de los venezolanos que queremos una vida decente, que queremos salir de esta tragedia para tener un país que verdaderamente nos permita prosperar, darle una vida mejor a nuestros hijos y tener un futuro. Y eso lo queremos todos los venezolanos, más allá de los que están metidos en las chambas, haciendo su labor gangsteril y mafiosa, que ya todos sabemos quiénes son y por qué están haciendo. Pero en la inmensa mayoría del país se identifica con esa venezolanidad, con esa necesidad de tener un país mejor, con esa necesidad de vivir decentemente. Entonces, básicamente, aquí tiene que haber un grupo de la sociedad que tenga la capacidad de entender eso y actuar eficientemente para que efectivamente se logre el objetivo. Yo no pienso, vuelvo y repito, que esto se trate de un tema electoral convencional, donde hay que salir a convencer al mundo entero. No, esa convicción ya existe. Lo que ha faltado es el liderazgo necesario que le dé respuesta y que interprete entonces para que la gente sienta la confianza necesaria. Yo creo que eso es factible y además
parto de la base que tiene que ser un núcleo lo suficientemente representativo del país como para que también, digamos, absorba al universo militar, porque yo estoy convencido que en el sector militar sigue habiendo muchísimas reservas de gente institucional, de gente decente, de gente que sabe que su deber no se está cumpliendo en este momento. Ahora, Juan Carlos, perdón, sí. Fíjate, me has respondido muchas de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? Yo te dejo hablar porque además para mí es como que nos estás dando una conferencia muy buena y con mucha información. Tú mismo aclaraste que esto lo escribiste en diciembre de este año, en diciembre del año pasado, a principios de este año. Hay cosas que yo quisiera saber si se han dado tal cual como tú las dijiste ahí. Por ejemplo, eso que estás hablando de los militares, porque tú dices que todavía hay militares decentes dentro de la Fuerza Armada. Después de todas estas jornadas de protesta, que tenemos tantos días de jóvenes que han sido torturados, militares con discursos como el de Padrino, ¿todavía tú piensas que hay una reserva moral dentro de la Fuerza Armada? Definitivamente, Patricia, y la conozco además. Y en todos los componentes militares. Y además internamente están sucediendo cosas muy importantes dentro del sector militar. Es decir, han habido cualquier cantidad de militares que han sido obligados a pasar a la reserva. Otros han sido apresados, otros han tenido que ir del país, otros han sido asesinados. Es decir, han pasado una cantidad de cosas internamente que el país desconoce, que dan señales muy claras del inmenso descontento que hay allí internamente, la fractura que hay entre los militares que están dispuestos a seguir traicionando al país, de seguir traicionando a la patria, y los militares que conocen perfectamente cuál es su función militar y cuál es su deber con Venezuela. Esos militares que están allí no han participado de una forma más activa, es decir, no han hecho lo que realmente tienen que hacer, no han cumplido su obligación constitucional de restablecer el orden vulnerado y de recuperar la soberanía del país que está pisada, única y exclusivamente porque en el sector político formal, eso que se ha legitimado como la oposición reconocida tanto a nivel nacional como a nivel internacional, no los quiere, los está arrinconando, niega cualquier posibilidad para que los militares cumplan con su deber, los señala y dice, si ustedes actúan, ustedes serán condenados. Ustedes serán unos golpistas, ustedes estarán violando el camino pacífico trazado a través del cual hay una solución democrática que no pasa por lo militar. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, si nosotros nos activamos y hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué garantías hay de gobernabilidad en el país? Ninguna, porque no vamos a tener el piso político que necesitamos para que efectivamente exista esa confluencia cívico-militar, que es la confluencia venezolana, el lado de la fuerza, porque todos sabemos que el uso legítimo de la fuerza la tiene exclusivamente el sector militar, y el lado civil, capaz de pintar un país mejor, capaz de ofrecer un futuro y a través de unas políticas públicas que van a ser implementadas por civiles, que conocen de las materias, que son competentes, que son profesionales, que saben del tema. Los militares saben perfectamente eso, y por lo que yo conozco, no tienen vocación de poder político, es decir, de montarse en el poder y establecer una dictadura militar, como mucha gente piensa. No, militar que actúa se queda con el poder, no se lo pasa a otro. Eso es falso, eso es una premisa falsa. Los militares saben perfectamente bien que su obligación es militar, es decir, emplear la fuerza legítima que les da la Constitución para expulsar a los que están violando la soberanía nacional y violando los derechos humanos de todos los venezolanos. Juan Carlos, entonces, una vez que ellos actúan y que desconocen las órdenes de los tiranos, entonces aquí pasa el tema político. Bueno, ¿qué piso político podemos tener? En este momento, los políticos conocidos todos lo señalan y le dicen, si ustedes intervienen, ustedes son unos golpistas. Como pasó en Honduras, cuando sacaron a Zelaya, que además fue de la manera más institucional que se puede pensar, a través del Congreso, a través de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, salieron los principales políticos en Venezuela a condenarlo. Todos escribieron artículos y salieron en la televisión en entrevistas diciendo que eso era un golpe de Estado y que eso era totalmente inadmisible. Imagínense ustedes si en Honduras les hubieran hecho caso a esos políticos, hoy en día estarían en lo mismo que nosotros. Eso me da el pie, yo iba a hacer 2 segmentos contigo, creo que vamos a tener que hacer 3, porque hay un segmento que quiero hacerlo sobre el tema petrolero, y esto todavía no está bien conversado. El tema,
esto que tú estás planteando, este escenario, pues con estos políticos en la oposición impide una salida o que Venezuela sea libre en el 2014. Entonces, quiero conversar con eso en el siguiente segmento para que tú me digas cómo vamos a hacer para salir a estos tipos. Porque inicialmente yo quise hablar contigo para que tú me expliques qué hace Ramón José Medina todavía dentro de la mesa de la Unidad Democrática. Ya regresamos, estamos con Juan Carlos Sosa Aspuruá y bueno, esto no se lo pueden perder. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Tenemos a Juan Carlos Sosa Aspuruá vía Skype, montones de mensajes en el Twitter. Juan Carlos, yo quise hablar contigo hoy, entre otras cosas, para que me digas qué hace todavía Ramón José Medina dentro de la mesa de la unidad cuando se le ha pedido la renuncia, cuando además yo me imagino que ese señor no puede salir ni a la esquina porque debe ser objeto del repudio de todo el mundo. Entonces, ¿por qué sigue ahí manejando a la oposición? Yo creo, Patricia, que más allá del personaje en particular está lo que representa. Es decir, exacto, allí hay una desconexión completa entre la realidad que padece el venezolano normal y el preso político y la familia del preso político y lo que representa ese sufrimiento, con lo que es el entendimiento que tiene esto que representa este señor, pues, que ha sido en cierta forma la política generalizada que ha tenido la MUD todos estos años. Hay una desconexión completa entre la interpretación que ellos hacen de la realidad y la realidad misma. Y todo lo que plantean es eso, es frívolo, es superficial, se resume en el chistecito, en la tontería, en la bobería, pues. Y eso fue lo que se vio de manera tan bellaca en ese programa. O sea, una cosa totalmente tonta y además insensible, sobre todo eso, insensible con el dolor humano, porque más allá de que uno pueda estar en sintonía o no con la persona en particular, es lo que representa, es decir, es un preso político que está sufriendo además un sistema oprobioso donde no hay justicia, donde se han violado todos los derechos humanos, donde han asesinado gente, hay una familia de ese preso político que está sufriendo enormemente, unos niñitos, una madre, un padre, una esposa, en fin, o sea, hay una cantidad de elementos allí que obligan a tener una actitud humana, una actitud seria, una actitud de verdad sintonizada pues proporcionalmente con el nivel de profundidad que tiene el drama y la tragedia. Ah, no, todo se frivoliza en un chistecito, un programita tonto ahí riéndose con un gafo. Eso en cierta forma ha sido mucho lo que ha representado para mí la mesa de la unidad desde el punto de vista de su jerarquía, porque yo también siempre insisto que en la mesa de la unidad también ha gravitado mucho de la Venezuela que vale la pena, a través de grupos de trabajo, de profesionales que de alguna manera en un momento determinado vieron en ese tema de la unidad, porque como absoluto, la noción de unidad nadie puede descalificarla y nadie puede estar en contra de eso. Efectivamente, mientras más unidos estemos, más fuerza vamos a tener, pero también tenemos que estar unidos en la causa correcta y con las personas adecuadas. El tema está en que estos han vendido la franquicia de la unidad como un chantaje, pero en el fondo lo que están allí son puros intereses subalternos, intereses chiquitos, el negocito, la política, el mercader de la política, siempre divorciado del estadista, es decir, del país, del sueño del país, del futuro, de la grandeza nacional. Eso no ha estado en la agenda. Entonces, por eso, bueno, se concentran exclusivamente en lo electoral, en sacar unos puesticos aquí, unos puesticos allá, en tomar unos espacios ahí que cada vez valen menos, como digo yo, unos espacios en el cementerio, para poner, qué sé yo, una cruz será con su nombre, porque eso es lo que es, pues. Y ahí se conforman, y una vez que están en los carguitos, pues una política de chiquita, pues, que no tiene nada que ver con lo que estamos sufriendo. Entonces yo creo que esa entrevista que tú mencionas lo resume todo. O sea, con esas palabras, esa actitud, esa desconexión con la realidad, te lo está diciendo todo. Porque no se trata de la persona, no, renuncia y la cosa se soluciona. No, es un tema estructural. Ahora, ¿cómo se logra, esa persona está allí porque representa en gran medida
lo que gravita en torno a esa dirigencia política, lamentablemente. ¿Cómo se logra que es parte además del documento que estamos analizando, cómo se logra que ellos no sigan siendo voceros de la oposición? O sea, ¿cuál es el mecanismo para sacar a esa gente del terreno de juego? Bueno, lo primero, que ya tenemos una gran ventaja que antes no teníamos, que ya han desaparecido muchos de los medios que adulteraban todo y creaban matrices de opinión artificiales donde los endiosaban a ellos, ¿no? Eso, al no existir ahora, entonces se tiene que utilizar pues otro tipo de mecanismo en donde las alternativas tienen un espacio, porque antes nos vetaban completamente los medios y simplemente era imposible, digamos, una narrativa, un diálogo distinto al que esos señores establecían. Ahora ya ha cambiado mucho la realidad. Yo creo que también la gente se ha dado cuenta de la farsa, de que eso es un fraude. Entonces, digamos, ahorita es menos complicado posicionar dentro de lo que podríamos llamar una matriz de opinión, una narrativa diferente, donde la gente se identifique mejor. Obviamente hay que hacer todo un trabajo, Patricia, tienen que empezar a surgir estos nuevos líderes que están ahí, ¿eh? Lo que hay es que darle la voz, tienen que posicionarse en esa matriz de opinión, la gente tiene que conocerlos. Entonces, un poco el trabajo que nosotros estamos haciendo precisamente ese, recorriendo el país, cohesionando esos liderazgos y buscando la forma de que la gente comience a conocerlos de manera más pública y notoria, para que lo que ellos digan, lo que ellos interpretan, lo que ellos representan, de alguna manera sea lo que comience a percibirse como la verdadera política de oposición. Y entonces, una vez que eso pase, bueno, comenzará a haber un grupo haciendo política de altura que empieza a legitimarse, digamos, tanto desde el punto de vista del reconocimiento nacional como internacional, como la verdadera y auténtica oposición en Venezuela. Ese es el reto, y en eso estamos trabajando. Y yo quiero comentar contigo un artículo que leí de Iván Simonovich, no sé si tú lo leíste, Juan Carlos, ¿no? Él, porque además, fíjate, esta posición, por ejemplo, de Bonnie de Simonovich, la esposa de Iván Simonovich, ella era muy pro diálogo, era pro sentarse con el gobierno, y a ella este sector de la Mesa de la Unidad le había asegurado que después de eso su esposo saldría en libertad. Bueno, ya sabemos todos cuál ha sido el resultado, ¿no? Que a Iván Simonovich lo acompañan más presos políticos, no que Iván Simonovich salió en libertad. Ese es el resultado del diálogo. Hay una parte donde él dice... él habla de que siente que la oposición se engatilló en contradicciones. Habla de que por un lado están promoviendo una asamblea constituyente, por otro lado un congreso popular, pero él se pregunta, lo voy a leer, ¿cómo no podemos ser capaces de sentarnos a discutir sobre el futuro de nuestros hijos? ¿Cómo podemos poner intereses personales por encima de los intereses del país? Si no se pueden reunir para concretar un plan único para rescatar la patria, ¿cómo convencerán al país que son una alternativa viable y segura para los venezolanos? No pueden hacerlo. Ya tuvieron 16 años de oportunidad para hacerlo y lo que demostraron fue que son cogobiernos. Es decir, el interés de esos personajes es básicamente cohabitar con el régimen y seguir haciendo su politiquita convencional. Pues obviamente no son los interlocutores que el país necesita. Y por lo tanto, si el país sigue insistiendo en esos interlocutores, las respuestas que va a recibir son las clásicas, las mismas. Es decir, tú no puedes pretender tener una historia con los mismos personajes, con la misma narrativa, con las mismas estrategias y buscar un resultado diferente. El resultado va a seguir siendo el mismo. Esa cohabitación mercantilista, politiquera, en donde, bueno, lo que se sientan es básicamente a ver cómo, bueno, mira, cómo defiendo yo mi interés, mi espacio, mi cosa, mis listicas para las próximas elecciones, la típica politiquería que atrapó a Venezuela en este círculo espantoso, en este charco donde estamos metidos. Bueno, esos no son los interlocutores. O sea, el país lo primero que tiene que empezar es a buscar los nuevos interlocutores, porque si sigue insistiendo en ellos, bueno, se va a seguir dando cocazos contra la pared, como unos locos. Pues, o sea, nunca vamos a salir del foso. Bueno, fíjate que, por ejemplo, Juan Carlos Caldera, el personaje al que vimos recibiéndole una platica a Ruperti,
que es diputado de Primero Justicia, ha dicho el día de hoy que la Mesa de la Unidad Democrática tiene que dedicarse por entero a las elecciones, a trabajar para las elecciones parlamentarias del próximo año. Juan Carlos, o sea, esa es la posición de Juan Carlos Caldera, la posición de Primero Justicia, Acción Democrática. Ya ellos están trabajando para las listas, eso que llaman las listas, y para lograr escollos en el Senado, en el Congreso, escaños en el Congreso. Escollo, digo yo, que eso es lo que son. Te escucho hablando de eso y ya estoy agotado, pues como te digo, hago así el símbolo de casi que me pego un tiro, pues, o sea, ya para mí es imposible seguir discutiendo ese tema porque es horrible, o sea, estamos cayendo otra vez en lo mismo de siempre. Evidentemente que hablar de elecciones parlamentarias es un disparate, o sea, es una cosa, es un insulto a la inteligencia de cualquiera y a la dignidad de cualquiera después de todo lo que ha pasado. Entonces yo en ese tema ni siquiera quiero entrar. Ellos que sigan con su chamba y con su negociación chiquita, y el reto entonces de nosotros como país va a tener que ser buscar otro camino, pues, y que la misma dinámica haga absolutamente inviable ese plan que ellos tienen trazado, que es el mismo plancito que han tenido todos estos años, y que bueno, ahí están los resultados. ¿En qué nos ha servido los supuestos parlamentarios que tenemos en el Congreso? ¿De qué nos ha servido los supuestos alcaldes y los supuestos gobernadores que tiene la oposición? De nada, porque este sistema es totalitarista, este sistema lo cubre todo y acaba con todo como le da la gana. Es decir, porque aquí todo depende del poder central. Todo lo demás es retórica y todo lo demás es eso, la chambita para el tipo que tiene el carguito, que él sí se beneficia, sus intereses sí están cubiertos. Tota, chofer, prebenda, viajecitos, no sé qué. Entonces se crean una comunidad, una comodidad burguesa, en donde ellos están tranquilos y pueden esperar indefinidamente. Ahora, y por eso le dicen al país, bueno, aquí podemos esperar hasta el 2019, si no hasta el 2026, y si no, bueno, cuando ya no tenga dientes y tenga el pelo blanco y no sé qué, y ya no puede ni caminar, entonces a lo mejor elígeme, pues ahí a lo mejor sí termino siendo, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, Patricia, yo no soporto hablar de eso, me parece verdaderamente patético, lamentable. Juan Carlos, tú hablas de que después que salgamos de esto, que no sé cómo vamos a salir, tendría que venir un gobierno cívico-militar. ¿Quiénes serían los civiles y quiénes los militares? ¿Quién los escogería? Porque enseguida tú sabes que cuando los militares actúen, entonces estos tipos que no han querido a los militares van a decir, no, yo sí quería a los militares. O sea, bueno, yo sí quería, yo estaba con ellos, yo era partidario de esto. ¿Ah? Todo haciendo la cola y tal, claro. Que le firme el autógrafo. No, definitivamente eso es así, Patricia. La tragedia humana es tragedia humana desde el principio de los tiempos, ¿no? Somos lo que somos, la naturaleza humana es lo que es y eso no lo vamos a cambiar. O sea, lo que es que el proceso que se vaya a activar, evidentemente tendrá que generar los liderazgos necesarios para, bueno, que tengan la capacidad de filtrar a los recursos humanos que verdaderamente se necesiten para los tiempos que vienen. O sea, yo creo que la misma dinámica de los acontecimientos va a invitar, si se hacen bien las cosas y no se repite el disparate del 2002, cuando la sociedad civil hizo lo que tenía que hacer y precisamente por la improvisación, por ponerse a lanzar flechas por todos lados, se cometieron los disparates que se cometieron políticamente. Bueno, ese error se tiene que haber aprendido algo de él. Y entonces, no repetir ese error del 2002, aprovechar lo bueno, la enseñanza que nos dio ese momento, que fue que efectivamente la gente en la calle hace la diferencia, y una gente en la calle dispuesta a lograr su libertad, la logra siempre. Bueno, una vez que eso pase, entonces esta dinámica que se está planificando y que se está llevando a cabo, tiene que también tener el plan estratégico para que cuando esas cosas sucedan, las cosas que vayan generando, digamos, la situación de calle que provoque el momento de la libertad, bueno, de allí entonces se pueda generar ese gobierno que permita una gobernabilidad competente, efectiva y que lleve al país hacia el camino correcto. Los recursos humanos están ahí, Patricia, tanto en Venezuela como a nivel internacional. Tú misma sería la primera en venirte para acá si existen las oportunidades en donde tu talento y donde tu capacidad se puede poner en práctica. Bueno, lo mismo pasa con muchísimos otros venezolanos que están en todas las partes, en todos los países del mundo ahorita, esparcidos. En el momento en que se den esos círculos virtuosos que se tienen que activar, necesariamente esa calidad humana, ese recurso humano va a regresar al país y entonces se podrán hacer los equipos de trabajo necesarios para los tiempos que van a venir. Todo ajustado a las circunstancias del contexto. Esa es la idea. Mira, ahora, te garantizo que esos recursos humanos
están ahí. Claro. Eso puede poner tus manos en el fuego. Mira, Juan Carlos, te voy a agarrar otro segmento porque entonces ahora me vas a hablar de la platica. Me vas a hablar del petróleo, de eso que llaman la gasolina, de las medidas económicas que Nicolás Maduro iba a anunciar y dejó todo el mundo esperando porque no las anunció, porque de eso sí sabes tú. Y de lo otro también sabes. Al regreso seguimos con Juan Carlos Sosa Aspurúa vía Skype. Regresamos con Cuéntamelo Todo, estamos con Juan Carlos Sosa Aspurúa vía Skype. Juan Carlos, el tema de la economía en Venezuela, porque ese gobierno, hay gente que dice, ese gobierno nadie lo va a tumbar, ese gobierno se cae solo y el tema de la economía va a ser fundamental. ¿Eso es cierto, es falso? Cuéntamelo todo. No, es un disparate. Estos sistemas precisamente se nutren de la destrucción y están haciéndolo deliberadamente. Las malas políticas son deliberadas para destruir al país y crear pura miseria donde ellos puedan reinar eternamente. Estos gobiernos nunca implosionan, ¿eh? Estos gobiernos hay que sacarlos y hay que sacarlos a patadas. Esa es la única forma de hacerlo. Ahora bien, a patadas digo ejerciendo nuestra libertad y ejerciendo nuestros derechos naturales y constitucionales. Las patadas son constitucionales, las patadas también son que las patadas son constitucionales también. Totalmente, a las patadas constitucionales, a las patadas que nos da el derecho natural. En ese sentido lo digo. Ahora bien, y además a patadas porque son unos delincuentes, unos criminales. A los criminales hay que sacarlos a patadas. Claro. No hay que ponerse con manitos de guanticos de seda y necedades. A patadas, que es lo que se merece. Y de ahí a donde tienen que ir. Entonces, el tema económico, Patricia, lo bonito de Venezuela es que tú muy rápidamente puedes recuperar el país de manera espectacular. Y yo siempre insisto en que la gente recuerde los buenos momentos también. Venezuela fue un país grande en muchos momentos de su historia, tanto en sus orígenes coloniales como en el siglo XX, en 1928, en 1973, nosotros tuvimos el crecimiento económico sostenido más importante del planeta, sostenido. Y Venezuela tiene tantas cosas extraordinarias para activar muy rápidamente el aparato productivo que es simplemente hacerlo con mentalidad moderna y pragmática. Lo primero que hay que hacer es abrir al país a la inversión en todos y cada uno de sus sectores importantes y neurálgicos. La energía, por supuesto, como principal motor, pero todos los demás, el turismo, la infraestructura, las telecomunicaciones, donde tú veas se pueden hacer cosas maravillosas, traer a todas las inversiones más importantes del mundo, las mejores empresas del planeta, a que vengan a invertir en Venezuela, a generar empleo en Venezuela, a través de procesos de licitación que sean transparentes, que sean profesionales, competentes y que se hagan rápido. Eso es lo bonito, que Venezuela se puede transformar muy rápidamente en el principal país emergente del planeta entero. Y la gente tiene esa percepción en el mundo. O sea, nosotros llegamos a hacer ese foco en un momento determinado. De 1990 a 1992, Venezuela fue el país emergente más atractivo del planeta, más que China, más que Brasil, más que el sudeste asiático, el primero. Pero bueno, después sabemos lo que pasó. Ahora podemos regresar en el sentido de hacer las cosas bien, evitando los errores de aquella época, por supuesto, atrayendo estas inversiones y, por supuesto, también activando, como te decía yo antes, círculos virtuosos que hagan que la mayor cantidad posible de venezolanos se inserten en ese proceso de una manera natural y una manera que efectivamente le genere muy rápidamente beneficios en sus núcleos familiares inmediatos. Pero eso que tú me estás dando yo tengo una gran esperanza en ese sentido y una gran confianza, mucha fe. Eso es un plan de gobierno lo que tú me estás dando y yo quiero que tú me hables de la realidad de lo que le toca en la economía a los venezolanos en los próximos días, en los próximos meses, el tema del petróleo, el tema de la escasez, que me digas exactamente, porque tú dices, es cierto que estos gobiernos lo que quieren es la destrucción del país. Bueno, ahí está Cuba. Más claro no canta un gallo. Siempre manteniendo, por supuesto, su burocracia de mercaderes bien alimentados, bien nutridos, porque el petróleo sí da para eso. En Venezuela siempre va a haber un flujo de caja importante para mantener una burocracia del régimen, bueno, viviendo como reyes y, por supuesto, todo lo que gravita a los empresarios esos de maletín que se van haciendo a diestra y siniestra, también las mafias, pues, que fue lo que pasó en Rusia después de que cayera el muro de Berlín, las mafias fueron las que reinaron. Un poco eso es lo que está pasando en Venezuela. Eso se va a mantener. Ahora, la gente normal, tú, yo, es decir, nuestra familia, la gente normal, la gente de la calle, la gente que vive en los barrios, etcétera, cada vez peor.
y cada vez incapaz de conseguir un trabajo decente donde puedan el bolívar no vale nada. Por supuesto, cada vez va a haber más escasez. Yo hablaba hoy de un personaje en Puerto La Cruz que me estaba contando que se le fue el aire acondicionado y se puso a quejarse con un oficial de la electricidad, de Corpoelec. Y el tipo le sacó de lo más seriamente un video cubano en donde aparecía un tipo agarrando una cava de anime, abriéndole 2 huecos, metiéndole hielo seco. Entonces en un hueco ponía un ventilador movido por imanes, entonces él ventilaba el hielo seco y por el otro hueco salía el frío, ¿no? Y decía, mira, aquí tienes tu solución, aquí tienes tu cosa. Pero bueno, así vamos a estar. Por cierto, ahí en lechería hoy, por cierto que con una carreta, unos burros y tal, le sacaremos los asientos de nuestros carros e iremos encarretados, eso, como en la época de los vaqueros, pues, con nuestras mulas y nuestros... A eso nos lleva. Yo te lo juro que yo no me imagino a los venezolanos viviendo así, realmente. Y no es que yo no tenga ya la noción de lo que es Venezuela, pero yo no me imagino al venezolano que siempre ha sido tan cifrino en todos los sectores y en todos los niveles. No, pero te digo una cosa, Patricia, que la gente también lo olvida. Cuba, antes de Castro, era la perla del Caribe. En Cuba se vivía deliciosamente bien. Cuba era un paraíso. Independientemente de todos los errores, todas las cosas de la dictadura de Batista, todo eso lo sabemos. Pero Cuba era un paraíso. Y la gente, la gente que podía irse se terminó yendo. Y lo que se quedó en el país fue gente que, bueno, necesariamente se tuvo que resignar a vivir animalmente, pues de la manera menos digna posible, pero se van acostumbrando, la gente se va acostumbrando a eso. Y tú lo vas viendo aquí también, con la capacidad de la gente de hacer cola para comprar papel higiénico, que puede pasar, bueno, el día entero bajo el peor de los soles para comprarse, qué sé yo, un potecito de aceite. La gente se está acostumbrando a eso. Entonces, precisamente por eso, hay un sector de la sociedad, quizás los que tienen más recursos todavía para hacerlo, más medios, qué sé yo, intelectuales, capacidad de maniobra, en fin, son los que están llamados, los que tenemos más el deber de dar un paso al frente y buscar que eso no suceda. Pero eso va a suceder, Patricia, si no hacemos lo correcto, porque ahorita ya en el 2014 están pasando cosas que hace 7, 8 años la gente decía, no, en Venezuela eso no va a pasar jamás. No, eso no va a pasar en Venezuela, que es el siglo XXI. Eso pasaba antes, en el siglo XX, no sé qué, pero eso en Venezuela, eso no puede pasar. Bueno, ya está pasando en todos y cada uno de los aspectos que nos negamos a que iba a suceder. Entonces, ojo con eso, Los venezolanos somos seres humanos como cualquier otro, los seres humanos terminan adaptándose. Y acuérdate una cosa, mientras más debilitada está la sociedad, más irremediablemente se tiene que resignar, porque simplemente se acaban los recursos para poder reaccionar y para poder hacer algo distinto con su destino. Entonces, por eso mismo hay que ponerle freno a esto y dejar la frivolidad y la necedad. El país tiene que comenzar de verdad a enseriarse y hacer lo correcto. Y lo correcto está muy claro que es, que sea difícil, que sea riesgoso, eso es otra cosa. Pero eso no significa que no sea la solución. Porque ese es el problema. Muchas veces dicen, no, porque como esto es muy difícil y esto es muy peligroso, entonces vamos a proponer esto que es menos difícil y menos peligroso, pero eso no sirve. Entonces se nos van los años hablando paja, con una frivolidad, una estupidez, con una salida que proponen que no tiene ni pie ni cabeza, absolutamente incoherente. Porque eso es potable. Por ejemplo, porque digo eso una sí cosa, se puede entender. Juan Por Carlos, favor, es una falta de seriedad, Patricia, hoy en yo día. te he visto a ti en el Twitter combatiendo a la constituyente, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son las razones fundamentales? Disparate, Patricia. Para empezar, todo lo que se puede hacer en Venezuela se puede hacer con esta constitución lamentable que tenemos, pero no es freno para hacer lo que es necesario hacer para que el país eche para adelante. Esto no es un problema constitucional, esto es un problema que el Estado está secuestrado y todas las instituciones están secuestradas y eso no lo cambias tú con una ley, eso es un problema que tenemos unos criminales que están secuestrando tu Estado y tu país. Ese es el problema. Entonces, si nos ponemos con las leyes, los leguleyismos y la cosa, bueno, estamos distrayéndonos del problema, pues estamos perdiendo el tiempo, estamos dándole palos a la piñata y bailando con los payasos y los magos, mientras los mafiosos están en la biblioteca resolviendo la cosa. Yo siempre pongo el ejemplo del Padrino en el matrimonio, cantando, bailando la tarantela y todo el mundo gozando, y el Padrino haciendo los negocios con los mafiosos en la biblioteca. Bueno, eso es lo que está pasando aquí. Cuando tú propones, la constituyente estás proponiendo al país la fiesta. Vamos a distraernos con los conejos y los magos. Y mientras tanto, en la sombra, bueno, siguen destruyendo todo lo que vale la pena para un país y para una vida.
Entonces, concha, vamos a empezar en seriano, ¿vale? Mira, esto no se trata de una constitución. Ya. Los países más desarrollados y más avanzados del mundo no tienen constituciones que no llegan a 20 artículos. Algunos ni siquiera tienen constituciones, sino simplemente una tabla de valores estructurales básicos. Y Estados Unidos se construyó con una constitución de 5 artículos, por Dios. Reino Unido ni siquiera tiene constitución, más allá de la Juan sin tierra, pero es una cosa que se escribe con la misma el ritmo de los tiempos, con la costumbre, con la práctica. Esos leguleyismos son propios de los países más primitivos y menos avanzados. Pero vamos a dejarnos de ridículas. ¿Cuántas constituciones ha tenido Venezuela? 26 constituciones. Es un insulto, Patricia, que sigamos hablando de esa estupidez. Además, ¿cómo hace una constituyente en un apocalipsis? ¿Con qué instituciones la va a hacer? ¿Quién va a elegir a esos constituyentistas? Si tienen un registro electoral permanente totalmente adulterado que tiene más de 3 millones de fantasmas. ¿Quién va a hacer un censo para saber quién vale y quién no vale para contar a esos constituyentistas? Además, tú le vas a seguir permitiendo a los criminales que están en el poder a que sigan participando libremente en la política, a que elijan sus constituyentistas y seguir en esta tragedia. No, no puede ser. Esos criminales tienen que ser completamente puestos de lado por la sociedad y no pueden seguir teniendo participación política como si no estuvieran cometiendo los crímenes que están cometiendo. Bueno, en eso hay que como trabajar. si no se hubieran robado todo el tesoro del país, como si no hubieran matado a nuestros muchachos, como si no tuvieran la cárcel llena de presos hacinados, viviendo las vidas de los peores animales del mundo. Pues. En eso tenemos que trabajar, Juan Carlos, porque tú sabes que después vienen los perdones, los puentes de plata y todas esas cosas que han perjudicado tanto, y para que haya reconciliación tiene que haber justicia. Es que si no, Patricia, si eso no es así como tú dices, estás asesinando 2 veces a los muertos. ¿Ah? Exactamente. Los estás asesinando 2 veces. Exactamente. La justicia es vital. Sin justicia tú no puedes construir ninguna sociedad. Eso es imposible. Así. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por habernos dado todo este tiempo y yo estoy segura que esto va a tener muchísima audiencia, como siempre, tus intervenciones. Gracias, Juan Carlos. Gracias por habernos atendido. Cuenta de que lo que hasta ahora ha sido oposición en Venezuela, es decir, representado por eso que llaman la Mesa de la Unidad Democrática, realmente no ha trabajado como oposición, ha trabajado como cogobierno, ha sido parte del sistema y por lo tanto ha sido incapaz de articular el tipo de políticas, el tipo de estrategias que son necesarias para confrontar el mal que tenemos encima. Es decir, para empezar, ese sector político nunca ha entendido la naturaleza del problema, jamás ha entrado en el núcleo del asunto y por lo tanto siempre se ha quedado en lo que yo llamo la política convencional, en una forma de hacer política, de entender la política, que está descontextualizada con la problemática que estamos sufriendo. Y por lo tanto, es incapaz de proponer soluciones que efectivamente estén cónsonas con eso que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, esa oposición política, decía yo, necesariamente tiene que cambiar, bien sea porque los actores se adapten a las nuevas circunstancias, porque de una vez aprendan las lecciones y se den cuenta de sus errores pasados, o simplemente tienen que quedar desplazados y tendrán que surgir en el escenario nuevos liderazgos que efectivamente sí den respuestas a estas cosas y se sintonicen además con el drama del país, con lo que está sufriendo la gente, con las emociones, con la tragedia personal que cada uno de nosotros estamos viviendo por estar sufriendo un sistema de, activarnos en lo que es nuestro derecho natural, un derecho que es, digamos, que nacemos con él, que es básicamente desconocer toda autoridad que esté violando nuestros derechos humanos, que esté al margen de la Constitución Nacional y que básicamente se esté, burlando de todos los valores que hacen grande a los países y, por supuesto, entregando la soberanía nacional a una potencia extranjera. Eso son violaciones gravísimas. Yo siempre he dicho que este régimen ha violado todos y cada uno de los derechos humanos que existen sobre la faz de la tierra y, por lo tanto, el derecho natural nos obliga, no solamente nos da el derecho, sino que nos da el deber de reaccionar correspondientemente y hacer todo lo necesario por sacar ese sistema que está acabando con nuestra vida
como seres humanos libres y implementar entonces un régimen, un sistema, un gobierno de transición que permita conducir al país hacia la dirección correcta, que permita poner orden, poner disciplina, limpiar las calles de esa delincuencia desatada que hay, recuperar inmediatamente la economía del país, haciendo todo lo necesario para que eso suceda, y bueno, y dar las respuestas a todos los problemas que están allí señalados muy claramente y los cuales tienen soluciones perfectamente factibles que se pueden implementar de inmediato. Una vez que el país se direccione en ese camino y que efectivamente se pueda hablar de una institucionalidad en donde se pueden ejercer las libertades. Vamos a arrancar con un plato muy fuerte. Tenemos vía Skype a Juan Carlos Sosa Aspurua. Hoy le escribí y le dije, bueno, Juan Carlos, es hora de que hagamos otra entrevista. Ya hicimos una anteriormente que fue muy vista, que tuvo muchísima audiencia. Y yo así en el Twitter, por mensaje directo, le dije, es hora de que hagamos otra entrevista porque yo necesito que alguien me explique, por ejemplo, por qué Ramón José Medina continúa en la Mesa de la Unidad Democrática después de que ya mañana se cumple una semana de la barbaridad que declaró en un programa de televisión por internet en Venezuela. Ya tenemos ahí lo tienen ustedes, además están esperados Juan Carlos Sosa Aspurua. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas noches, muy encantado de estar contigo en tu programa. Bueno, esta conversación contigo, que siempre es tan sabrosa, va a comenzar con este documento que tengo en la mano. Me lo encontré, por supuesto, buscando información para hablar contigo. 2014, Libertad para Venezuela se llama. Es un artículo que yo considero que es un documento, aquí lo tengo bien leído, bien estudiado y quiero comentarlo contigo. Primero el título, ya tú pones ahí una fecha definitiva en la que se va a conseguir la libertad de Venezuela, Juan Carlos. Bueno, Patricia, ese artículo yo lo escribí a finales de diciembre, principios de enero de este año, y básicamente lo que planteo es, número uno, que ya tenemos de una vez como país que darnos cuenta de que esto es un régimen tiránico, dictatorial, que no va a salir del poder por las vías convencionales. Por lo tanto, es absolutamente prioritario para el país volcarse a diseñar una estrategia efectiva que permita ponerle tiempo perentorio, es decir, salir de esto a la brevedad posible de una manera efectiva. Entonces, lo primero que hay que hacer es, número uno, ya descartar las salidas que han demostrado ser absolutamente ineficientes, ser absolutamente artificiales, ser absolutamente ficticias. Es decir, no se puede jugar a lo institucional cuando esas instituciones están totalmente secuestradas por un régimen que además responde a órdenes, como sabemos, a una organización criminal internacional. Eso no tiene ni pies ni cabeza. En el pasado se levantaron espejismos en ese sentido, se crearon matrices de opinión que convencieron a mucha gente en el país de que efectivamente ese camino era viable. Pero yo creo que nos hemos dado cuenta, en nuestra inmensa mayoría como país, de que por allí no van los tiros, que tenemos necesariamente que diseñar una alternativa completamente distinta. Y eso pasa por darnos cuenta que acaba con la dignidad de los seres humanos, que destruye las libertades y que nos borra el futuro. Entonces, eso es una tragedia y necesitamos actores políticos que de alguna manera se conecten con ella y interpreten entonces esa realidad, donde la gente se sienta verdaderamente representada por unas voces que están hablando su propio idioma, ¿no? Entonces, lo que decía era, vamos a unirnos como sociedad, vamos a utilizar todas y cada una de las herramientas que tenemos para cohesionar todos los liderazgos que hay esparcidos por el país, todos los, digamos, las distintas áreas de la sociedad que tienen algo que decir. Bueno, el sector educativo, el sector salud, el sector político, por supuesto, el sector de la sociedad civil en general, representado por todas y cada una, digamos, de las asociaciones, las organizaciones, las entidades que de alguna forma hacen vida en el país. Tratar de unificar eso, pero dentro de esta estrategia
que yo llamo, bueno, la estrategia, la única salida que corresponde, que es la desobediencia civil. Es decir, una desobediencia civil que no implica una guerra civil, que no implica violencia, como mucha gente le encanta señalar, que no es producto de unos loquitos radicales que quieren hacer las cosas a la machimberria o que quieren soluciones mágicas. Parto de la base que ya son 16 años de aprendizaje, 16 años de ensayo y error, y que llegó entonces el momento